Bienvenidos nuevamente a este espacio de palabra, oración y milagros. Es un gusto, es un honor, un privilegio de parte de Dios, nuestro Eterno, el que nos da la oportunidad de nuevamente llegar hasta sus hogares. Bienvenido a este espacio. Bendecimos su vida. Gracias por sintonizarnos y queremos darle una cordial bienvenida a usted y a todos los que también se van a conectar a la página de Dios TV y también ministro Alfredo González. Sean bienvenidos también a los que nos ven por el YouTube en esas retransmisiones para la gloria del Señor. Así que bienvenidos. Es un privilegio el poder llegar. Reciban un saludo desde acá, desde la ciudad de Palín, departamento de Escuintla, de nuestro precioso y bello país de Guatemala, hasta todas las naciones, hasta nos están viendo para la gloria del Señor. Muy bien, hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie Frutos en el Desierto. Ya vamos por la sexta parte para la gloria del Señor, amén. Y hemos estado tratando temas tremendos, gracias a Dios hemos recibido la aceptación del mismo y bueno, la gloria sea para el Señor. Hoy vamos a continuar con un nuevo tema, siempre de la misma serie, y hoy vamos a hablar de las quejas en el desierto. Así que, amado, agárrese, porque yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida y mi intención es hablarle a su espíritu por medio de la palabra del Señor, amén. Así que vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 14, verso 20. Amén. Números 14, 20. Vamos a aprender hoy de la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces el Señor dijo: yo los he perdonado, tal y como lo has pedido. Le está hablando a Moisés y a Aarón. Pero tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces, y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguirme. En cuanto... ahí dejémosla. Bendito sea el nombre del Señor. Esto va a estar tremendo. Esto va a estar poderoso. Amados, vamos a hablar de las quejas hoy en el desierto. Hoy igual yo me voy a desnudar delante de usted en mi alma, ¿sí? Porque esta fue la etapa, fue el proceso más difícil o más duro que a mí en lo personal me costó salir en medio del desierto, en medio de la tribulación, en medio del proceso que el Señor me hizo pasar, al cual el Señor metió. Híjoles, acá es algo bien tremendo porque Dios está hablando con Moisés. Dios entabla una conversación con Moisés. Pero antes de ello, si usted puede revisar siempre ahí en el mismo capítulo 14, verso 1 en adelante, hay una queja de Dios, porque igual a Dios en cierta manera hay una queja delante de Moisés, y es de que Dios está enojado. Escuche, Dios está enojado contra Israel por su incredulidad, por su falta de fe. Y habla con Moisés y le dice: Moisés, yo me cansé ya de este pueblo, me aburrí de este pueblo, porque solo quejas, solo murmuraciones, y se les ha olvidado todo lo que yo he hecho por ellos. Miren lo que dice el verso 1. Dice: toda esa noche, dice, la congregación comenzó a gritar y a llorar.
todos los hijos de Israel, dice, se quejaron contra Moisés, y Aarón y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada? ¿Y para qué nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jetube, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, dice, se rasgaban las vestiduras y hablaban, dice, con toda la congregación de los hijos de Israel, y les decían: la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Esa es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros no lo comeremos como que si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Mire, esto es muy fuerte. Mire cómo está el panorama ahí. Imagínese un momento esa escena. La multitud, la gente estaba murmurando, criticando y acusando a Moisés. Hasta lo querían derrocar. Porque vienen 12 espías que fueron a ver la tierra y dan el informe. Mientras 2 eran de un espíritu diferente, 10 vinieron y empezaron a murmurar y meterle miedo al pueblo. Y estos les creyeron más a los 10 que a los 2. Y entonces hicieron enfurecer a Dios en gran manera. Verso 11. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? Enojado. ¿Hasta cuándo no van a creerme, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, pero a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos, le dijo a Moisés. Pero entonces Moisés le respondió al Señor: fuiste tú con poder quien sacó de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios oigan y sepan esto, se los dirán a los habitantes de esta tierra, y ellos entonces, dice, saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Saben que tú, Señor, te manifestaste cara a cara, que tu nube era sobre este pueblo, y que ese día vas delante de nosotros, y en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Si haces eso, que este pueblo muera como un solo hombre, entonces las naciones que hayan sabido de tu fama van a murmurar y dirán: el Señor no pudo llevar a este pueblo hasta la tierra que los había prometido, y por eso los mató en el desierto. Yo te ruego, le dijo al Señor, que tu poder sea magnificado, tal y como lo expresaste al decir: yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebeldía, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres a sus hijos, nietos y bisnietos. Mire la oración de Moisés, por tratar de parar o detener el furor del Señor. El Señor estaba enojado. Amado, ¿por qué le relato esto? ¿Por qué le leo esto? Para que usted pueda entender que si hay algo que molesta a Dios, si hay algo que desagrada a Dios, si hay algo que incomoda al Padre, es la murmuración, es la queja, es la falta de fe o la incredulidad en el ser humano. Pero el enojo de Dios, amado, del Señor,
no era tanto porque murmuraran o porque les hacía falta fe o porque se quejaban demasiado. No, no, no. Si yo leo, entiendo. Y si usted lee, entendería de que el enojo del Señor fue de que él no podía coincidir en su corazón, él no podía aceptar o asimilar que Israel había visto en Egipto 10 plagas poderosas, que la mano del Señor había descendido totalmente sobre Israel para sacarlo con mano fuerte de Egipto. Y luego cuando lo lleva al desierto, les abrió el mar para pasarlos a la tierra prometida. Pero el enojo de Dios era que en tan poco tiempo, porque no habían pasado ni 3 meses, cuando Él los mete al desierto, y la gente había perdido la fe. A la gente se le había olvidado lo que sus ojos habían visto. A la gente se le había olvidado, o se había hecho del ciego o los sordos de todo lo que el Padre hizo para liberarlos. Y esa era la ira del Señor. Ese era el enojo del Señor. Y por eso es que en el versículo 20, cuando el Señor se refiere a Moisés nuevamente, dice en el 21, pero tan cierto como que yo vivo, dice, y que mi gloria llena toda la tierra, dice, ninguno, escuche, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no han querido obedecerme, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me ha rechazado la verá. Ese era el enojo que tenía Dios contra el pueblo de Israel. Ese era el enojo. Nadie de los que vio mis señales. 4 cosas. Nadie de los que vieron mis señales, nadie de los que vieron mi gloria, nadie de los que me han puesto a prueba, y nadie de los que han querido escuchar mi voz van a heredar lo prometido. Al que tenga oídos para oír, que escuche. Le hago una pregunta. ¿Usted no ha visto la gloria de Dios? ¿Usted no ha visto las misericordias de Dios? ¿Usted no ha visto algo de Dios en su vida? Yo creo que sí. En 20 años que tengo como hijo de Dios, yo he visto muchas cosas de parte del Eterno. Glorias del Eterno en mi vida. Sanidades, milagros, prodigios, tantas cosas. Gente convirtiéndose, tantas maravillas del Señor. Pero le cuento algo. Llegó un momento que yo también fui y estuve como estos hijos de Israel. Porque es fácil creer cuando se tiene todo. Es fácil creer cuando se tiene todo y estamos bien. Es fácil creer. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, cuando viene la tribulación, ahí se ve si realmente tenemos fe y somos crédulos o creemos de verdad en Dios. Ahí en el desierto. Dios estaba enojado, pero le dice a Dios, le dice a Moisés, mire lo que le dice en el verso 33. Esto es bien tremendo. Mire lo que le dice en el verso 33, dice: sus hijos, dice, andarán 40 años. Voy a regresar al 32. En cuanto a ustedes, dice, sus cuerpos quedarán en el desierto. Santo Dios. Vamos a leer un poco antes. Santo Dios. 26.
El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo oiré la murmuración de esta depravada multitud contra mí? Ya he escuchado, dice, las protestas de los hijos de Israel, y cómo se quejan de mí, dice el Señor. Pues dile de mi parte, vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. Mire, pues, mire. El pueblo se queja de Dios y después Dios se queja con Moisés y con Aarón. O sea, lo mismo que el pueblo de Dios hizo, Dios lo hace con Moisés y con Aarón. Pero la diferencia es que Él es Dios y no solamente se quejó, sino que también emitió juicio. Mire lo que dice: pues diles de mi parte, vivo yo, que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años, que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Solo entrarán Caleb, hijo de Jetufe, y Josué, hijo de Nun. Y a estos niños que ustedes dijeron que serían hechos prisioneros, yo los introduciré en la tierra que ustedes despreciaron, y ellos la conocerán. En cuanto a ustedes, sus cuerpos quedarán tendidos en el desierto. Esto es fuerte. Para los que nos quejamos mucho, para los que murmuramos, esto es muy fuerte. Israel tenía la promesa, pero la queja contra Dios, la queja contra Moisés, contra Aarón, la murmuración hizo que muchos de esos que vieron las maravillas, los prodigios, los milagros, perecieran en el desierto y no alcanzaran las promesas del Eterno. El que tenga oídos para oír lo que el Señor está hablando. Porque si hay una manera por la cual usted y yo no podemos alcanzar las promesas o las bendiciones de Dios, es cuando de nuestra boca solamente sale queja y solamente sale murmuración. Oiga, porque eso fastidia a Dios, eso lo enoja en gran manera. Dios no solamente se queja de ellos, sino que emite juicio. Sus rebeldías, sus iniquidades y sus perversidades fue lo que hizo que la ira de Dios se levantara y que no alcanzaran la promesa que Dios le había hecho a sus padres, y por lo cual los libertó de Egipto. La rebeldía es igual a desobediencia. Si hay algo que nos separa de la bendición, de la gracia de Dios, es la desobediencia. El no ser obedientes nos separa de alcanzar las promesas del Eterno. Nuestras iniquidades es igual a pecado. Si hay algo que nos separa de Dios, si hay algo que nos separa de que las promesas y las bendiciones nos alcancen, se llama pecado. Pecado. Y las perversidades es todo aquello, escuche, que nos mueve a vivir en necedad, en dureza de corazón. Un hombre perverso es aquel que es duro de su corazón y que vive conforme su necedad, que no acepta ayuda de nadie, ni mucho menos algo positivo para que cambie. No, él se sube a su macho y se agarra, y ¿quién lo baja de ahí?
Pero esto separó, esto hizo que el pueblo de Israel murmurara. Esto hizo que el pueblo de Israel se quejara tanto. Pero se lo vuelvo a repetir. El problema no fue que murmuraran. El problema no fue que se quejaran. El problema fue que se quejaban y murmuraban después de haber visto la gloria de Dios. Qué bueno que hubiera sido como la que tal vez nosotros vemos hoy. No, hombre, abrirse el mar rojo. Tenemos hambre. A morir de hambre nos trajiste al desierto. Vas a llevar el pan, pues, maná del cielo todos los días. Moisés, ya nos aburrimos de comer pan. Queremos carne. Señor, el pueblo está quejando, está enojado, que ya se aburrió de comer solo pan. Ahí va la carne, pues. Codornices. Moisés, a morirnos de sed nos trajiste al desierto. ¿Dónde está el Dios, pues? A morirnos nos trajo al desierto. Toca la vara, con la vara la roca. Ahí está el agua, pues. Y a pesar de estar viendo todas estas cosas, seguía la queja y seguía la murmuración. Pero eso era el pueblo de Israel, ministro. No. Eso no ha cambiado. Esa naturaleza todavía está en nosotros. Cuando estamos bien, alabamos a Dios y bendecimos su nombre, exaltamos. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, te quedas sin trabajo, no hay provisión, entonces empiezan las quejas y entonces empiezan las murmuraciones. No somos equitativos, somos injustos. Los que hemos visto maravillas del Señor, los que hemos visto cosas tremendas, por ejemplo, aquí enfrente el que está manejando en controles, es un milagro de Dios. Yo lo conocí pequeño. El varón que está en controles aquí es un milagro de Dios. Entonces, hermana Hilda, que es su mamá, ella no puede negar la existencia de Dios. Ella no puede negar la preexistencia, el amor y la gloria de Dios. Porque si lo hace, entonces estaría negando el milagro de Dios que hay en su hijo Vladimir. Y todos hemos visto glorias de Dios, manifestaciones de Dios. Pero el detalle está en que hemos dejado de creer. Hemos dejado de creer. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, o casi siempre, hemos dejado de oír la voz de Dios. Ese fue el problema de Israel. Ese fue el problema de Israel. Fue una de las cosas que también se quejó Dios delante de Moisés, porque le dijo: estos que han visto mi gloria, estos que han visto mis señales, estos que dejaron de creer, pasó en esas situaciones. ¿Por qué? Porque dejaron de oír mi voz. O le oyeron mal la voz de las tripas, oyeron mal la voz del diablo, oyó la voz más de los murmuradores, de los que estaban inconformes. Se habló más alto lo negativo, la situación que estaban pasando, que lo que Dios hizo. Y que ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos. Pero se puede ser diferente, se puede ser diferente. Josué y Caleb fueron diferentes. La Biblia dice que ellos tenían un espíritu diferente y quisieron volver el corazón de la gente para que no pecara. Pero como los hijos de Israel oían más la voz de la murmuración, más la voz de la crítica, más la voz de la necesidad que estaban pasando, que ignoraron la voz de Josué y de Caleb. Porque cuando uno está en la prueba y endurece su corazón, cuando uno está en la prueba y se abate, lo que menos hace es escuchar la voz de Dios. Y se lo digo por experiencia. Si hay algo que a mí me costó mucho, fue pasar este proceso. Este punto a mí me costó demasiado. Y le digo algo, pasé años. Porque yo miraba a los demás prosperar y yo decía: Señor, ¿y yo qué? ¿Y yo hasta cuándo?
El Señor me ha usado toda la vida para poner mi mano sobre los enfermos y sanen, para hacer milagros, para libertar al cautivo en el nombre de Él. Lo he visto. Esto no es nuevo para mí, que se haya ahora acrecentado la gloria es distinto. Pero yo decía al Señor: Padre, si me usas para sanar enfermos, si me usas para liberar gente, si me usas para dar una palabra de bendición y se cumple, para declarar un milagro financiero y se cumple, ¿y por qué en mí no? Llegó un momento en que hasta decía: Señor, ¿qué onda? ¿Acaso yo soy malo? Llegué a un punto hasta decirle: Señor, para vergüenza me trajiste. ¿Dónde estás? Le dije: ¿dónde estás? ¿De verdad existís? ¿De verdad existís? ¿Cómo hacerle esa pregunta a Dios? Después de haber visto milagros, señales y prodigios de Él, todavía venir y decirle: ¿de verdad existís? Me pasó lo mismo que los hijos de Israel. Y entonces cayó juicio. Dios se enojó. ¿Hasta cuándo he de aguantar a este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a creerme? A pesar de las señales que han visto, a pesar de que yo he extendido mi mano a favor de ustedes, ¿hasta cuándo? Voy a correr. Miren lo que pasó en el verso 36. Los 10 alborotadores, los 10 que vinieron y pusieron en mal a Dios y a Moisés, para que cayeran en esta murmuración y en esta queja. Miren lo que dice el verso 36. Los hombres que Moisés envió a explorar la tierra, y que al volver habían hecho que toda la congregación murmurara contra él, desacreditando así aquel país, muchos delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de la tierra, de los hombres que habían ido a explorar la tierra, solo Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jetuane quedaron con vida. Los otros 10 murieron inmediatamente. ¿Qué nos quiere decir, ministro? Cuando hay queja, cuando hay una murmuración, a pesar de haber visto la grandeza de Dios en nuestras vidas, a pesar de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, viene juicio sobre nosotros. Viene juicio. Para muchos de muerte. Muchos mueren espiritualmente. Muchos van a pasar en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque alargan el proceso. Ellos ya habían llegado a la tierra prometida. Si solo estaba de pasar el Jordán y ya estaba la tierra prometida. Pero como murmuraron, enojaron a Dios. La idea de Dios en el momentito fue acabar con todo Israel y solo dejar a Moisés. Y le dijo: yo voy a acabar con este pueblo y solo de ti voy a levantar una nueva nación. Mira el pensamiento de Dios. Pero cuando intercede Moisés con él, entonces le dice: basta, bueno, pero el castigo no se lo quitan. Escuche, no creas que cuando tú murmuras, cuando tú criticas, cuando tú te quejas, no te vas a quedar sin castigo. Viene juicio. Dios no los mató, pero lo que debía haber sucedido, que cruzar en 40 días, se volvieron 40 años. Israel estaba a punto de pasar y Dios los regresó y los hizo dar vueltas por 40 años. Hasta que la generación incrédula, los que murmuraron, los que se quejaron y los que fueron alborotadores de los demás, murieron en el desierto. Muchos están muriendo hoy en el desierto de la prueba. Muchos están muriendo hoy en el desierto de la tribulación. ¿Sabes por qué? Porque murmuran, porque se quejan. Solo es queja. Solo es queja y solo es murmuración. Se los digo por experiencia. 16 años en el desierto pasé
Y me costó entender que Dios no espera de mí quejas y murmuraciones en este momento. No, Dios espera de mí una alabanza. Dios espera de mí una gratitud. Si mire, la voluntad de Dios o el objetivo de Dios cuando le dice a Moisés: mira, yo quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud, y después que lo saques quiero que vengan aquí a este monte a darme alabanza, a adorar, vamos a hacer fiesta. Eso fue lo que le dijo. Pero no se alegraron solo María nada más cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero se alegraron, ¿por qué? No porque habían entrado al desierto o ir a la tierra prometida. Se alegraron porque ya no iban a ver a sus enemigos que quedaron en el mar. Pero después de eso, desde que María tomó el pandero, después de eso, no celebraron más. Lo único que hacían era quejarse. Lo único que hacían era lloriquear. Lo único que hacían era murmurar, criticar, murmurar y quejarse, nada más, por todo. Yo pregunto, ¿será que si Dios lo sacó con mano fuerte con plagas de Egipto, abrió el Mar Rojo, o sea, no era suficiente para poder seguir creyendo que ese Dios es poderoso, es fuerte y es proveedor de todo? Yo creo que sí. Hoy yo lo entiendo. Yo hasta hoy lo entiendo. No crea que no paso tribulaciones. Yo las paso. Solo que ahora las paso con gozo. Ahora las paso con fe. Ahora descanso en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora yo sé y conozco que aquel que me llamó no me va a dejar. Ahora yo entiendo y conozco que aquel que me llamó no me va a dejar morir de hambre aunque no tenga que comer. Porque lo llegué a conocer, lo llegué a entender, y ahora yo sé que mi Redentor vive y cumplirá en mí todo lo que ha dicho que va a hacer conmigo. Y Él ha prometido ayudarme, Él ha prometido no dejarme, Él ha prometido hacer. Y si tiene que abrir el Mar Rojo para que yo pase otra vez, el seco lo vuelve a abrir. Y si me va a faltar agua en el desierto, va a volver a tocar la roca para que salga y yo beba y no me muera de sed. Si voy a tener hambre en el desierto, Él va a volver a abrir los cielos, a descender el maná para que yo coma. Y si no fuese así, entonces va a ordenar a cuervos para que me lleven pan y carne. Y si aún yo caigo enfermo en el desierto, ahora entiendo que es suficiente Jesucristo, que por sus llagas Él cargó todas mis enfermedades y mis dolencias. Entonces por Él yo soy sano. Yo sé ahora que Él no me llamó para que fuera pobre, que fuera miserable. No, si en Él soy rico, en Él soy próspero, en Él soy bendito. Y entendí que la bendición y la prosperidad no es material, no solo es lo material. Claro, lo material es añadidura. Pero entendí que si tengo a Cristo, si tengo a Dios, si tengo a su presencia, lo voy a tener todo. Y entonces no me va a hacer falta nada. Aunque esté pasando la peor crisis, entonces si yo entiendo todo eso, reconozco todo eso, entonces lo único que puedo hacer es: Padre, bendito sea tu nombre. Padre, aleluya, exaltado sea Señor. Yo me gozo en medio de esta prueba. Yo me gozo en medio de este desierto, Señor, porque yo sé que no me vas a dejar morir, sino que me estás preparando para algo grande adelante, Padre eterno. Me estás preparando para que vea tu gloria. Me estás preparando, Señor, para que los cielos se abran y entonces tu nombre sea exaltado por siempre. Pero por mucho tiempo me quejé. Ahí está mi esposa de testigo. Ella hace 8 años apareció en mi vida y me conoció en lo peor de mi proceso. Hasta ella sufrió por mí. Muchas veces la eché de mi lado y le dije: andate, yo no te convengo, no tengo nada que ofrecerte. Yo no tengo nada. Mira cómo me tiene Dios. Ella se lo puede decir. Si yo la llamo y pase aquí, eso le puede decir ella. Pero como se chivea, no la voy a hacer pasar. Muchas veces la desprecié y le dije: andate, no te espera nada bueno conmigo si miras la miseria que estoy.
Mira cómo me tiene mi Dios. Mira cómo me tiene mi Padre. Ese era yo. Ese era yo. Me quejé mucho tiempo. Murmuré mucho tiempo. Y mis procesos se alargaron. Mis desiertos se alargaron. Porque ese es el juicio que nosotros alcanzamos. Ese es el castigo que nosotros recibimos. Cuando no quitemos la queja, la murmuración, las quejas, los lloriqueos de nosotros, y empecemos a buscar la voluntad de Dios y a alabar a Dios, a exaltarlo, a bendecirlo, independientemente de las situaciones que estemos pasando. Amado, no es fácil. No es fácil porque no es fácil. Pero nadie dijo que iba a hacerlo. Pero hay algo que yo estoy seguro. En este tiempo tengo una seguridad en mi ser y mi corazón. Que aquel que tuvo el poder de resucitar a Jesús de los muertos. Si lo hizo con Jesús estando muerto, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Aquel que tuvo el poder y la capacidad de resucitar a Jesús después de 3 días de muerto, ¿cómo no va a tener hoy el poder y la capacidad de sanarte, de liberarte, de levantarte de tus cenizas? ¿Cómo no va a tener poder para sacarte de la situación que muchas de ellas tú mismo te metiste por desobediente, por incrédulo? Dios lo puede hacer, porque no necesita de tecomates para nadar. Él es suficiente, Él es poderoso, y poderoso es su nombre para hacerlo en nuestras vidas. Señor, si quieres, sáname. No tienes que decirle si quieres. Él quiere y Él puede. Él tiene poder para hacerlo. Señor, ya no aguanto esta tribulación. Ya no aguanto esto. Voy a escribir en el Facebook. Ay, ustedes, que dura la vida. Qué triste es cuando todo lo abandonan a uno. Y esto y el otro. Eso no te va a sacar de esa situación. Dándote lástima. Yo me di lástima por mucho tiempo. Creí que la lástima me iba a sacar, o iba a hacer que la gente me ayudara. No. Me volví más miserable. Y alargué más mi proceso. Pero un día entendí. Un día se me abrieron los ojos y se me abrieron mis oídos y se me abrieron mis sentidos espirituales en el desierto. Y entendí que con murmurar y con criticar, con juzgar, con buscar culpables de la situación que yo estaba pasando, no iba a alcanzar nada, solo seguir hundiéndome. Y entonces vino una palabra a mi vida. ¿A quién iré? Alfredo González, ¿a quién irás? Si no hay nadie a tu alrededor, no hay nadie que venga y te pueda ayudar o sacarte de la situación, ¿quién más podrá hacerlo? Y ahora, ¿quién podrá ayudarte? Entonces entendí, como dijo el salmista, y alzaré mis ojos a los montes. Pero en los montes no está mi socorro. Porque en los montes en ese momento, en ese tiempo, se levantaban altares de sacrificios y de peticiones y de perdón de pecados a Dios. Y la gente subía ahí a presentar holocaustos, a presentar sacrificios al Señor para alcanzar misericordia y perdón y favores. Pero el salmista entendió que aún su socorro no estaba ahí en esos propios altares.
sino que su salvación, su ayuda iba a estar más arriba. Estaba ahí en los cielos. ¿Y quién es el que habita los cielos? El Eterno, el Todopoderoso, el gran yo soy, el que te formó, el que me crió a mí, el que con sus manos nos hizo, el que sus ojos vieron la formación de nuestro embrión. Cuando entendí eso, entonces dejé de murmurar. Entonces dejé de criticar. Entonces empecé a ver las situaciones distintas en mi vida. El castigo vino sobre aquellos que vieron la gloria de Dios, que vieron sus señales, pero pusieron también prueba a Dios y no oyeron la voz de Dios. O sea, vino sobre aquellos que murmuran, vino sobre aquellos que se quejan, pero también vino sobre aquellos que han dejado de creer. Cuando hemos visto sus señales, cuando hemos visto su poder, pero dudamos, es así entonces como se nos ha sido expuesta, o la gloria de Dios nos expuso. Escuche, cuando usted y yo hemos visto el poder de Dios, cuando hemos visto sus señales y sus maravillas, pero aún dudamos, entonces esa gloria de Dios nos expone. ¿Y para qué nos expone? Nos expone a juicio. Porque los incrédulos no tendrán parte con Él, ni en esta tierra, ni mucho menos sus promesas. Y por eso se alargan los procesos. ¿Qué pasa si Dios te ha mostrado que es Dios en tu vida? ¿Qué pasa si Dios te ha demostrado que Él es Dios en tu vida? Y hoy vienes y dices, ¿de verdad existís Dios? ¿Sabes qué pasa cuando dudas de la existencia de Dios? Cuando has visto su poder y su gracia y su gloria en tu vida. Lo que sucede es que retrocedemos nuevamente atrás, como que regresáramos a Egipto, o regresáramos de donde, fuéramos quitados de donde Dios nos plantó. Por negar la existencia de Dios. Porque cuando nos quejamos y murmuramos, entonces, escuche, negamos la existencia y el poder y la grandeza del Dios Todopoderoso. Negamos la existencia de Él. Si Dios ha sido bueno en el pasado, y ahora en las pruebas, ¿qué decimos? No lo es. ¿Por qué solamente cuando nos va bien Dios es bueno? Y cuando no, cuando estamos pasando las pruebas y las tribulaciones, se nos olvida, o ya no decimos que Él es bueno. Esto es fuerte. Cuando somos expuestos por la gloria de Dios, como ministros, mira, como ministros, nosotros los ministros, y dejamos de obedecer, escuchen, cuando somos expuestos ante la gloria de Dios como ministros y dejamos de obedecer su voz, entonces la caída es inminente. Caemos y entramos a juicio. Caemos y entonces somos sometidos a juicio. Porque sobre nosotros los ministros viene más duro. Imagina, hemos sentido su presencia. Hemos sentido su fuego. Hemos oído su voz, la voz del Espíritu hablándonos. Hemos sentido su poder sanador. Hemos sentido su poder libertador.
Y hoy que estamos en el desierto, que estamos pasando el fuego, ¿negamos la existencia del Espíritu Santo? No queremos saber nada de Dios. Nos volvemos en contra de Dios. Después de que hemos puesto manos sobre los enfermos y ellos sanan, hoy negamos la existencia de Dios. ¿Cómo no va a venir juicio a nuestras vidas? ¿Cómo no hemos de ser metidos a procesos, a desiertos fuertes? Si hemos negado la existencia de Dios. El murmurar, el criticar. Todo eso niega la existencia de Dios y de lo que nuestros ojos o nuestra vida ha experimentado de parte de Él. Tremendo. Ya no quiero nada con Dios. Ya no quiero saber de la iglesia. Ya no quiero saber de Dios. Ya no quiero saber de nada. Somos expuestos a juicio. Por eso dice la Escritura: mejor nos hubiera sido bueno no haber conocido de Dios, porque hoy, conociéndolo y no haciendo su voluntad, pecando deliberadamente, nos atrae mayor condenación. Y yo me pongo a pensar, si en el incrédulo, aquel que no conoció de Dios, ya tiene su condena y va a ser de crujir los dientes, ahora imagínense para nosotros que hemos conocido de la gracia, hemos saboreado de la gloria de Dios, y dice que la condena es mayor todavía. Imagínense, ¿qué nos esperará? ¿Qué nos esperará? Pero ¿sabe por qué? Por nuestra necedad, por la dureza de nuestro corazón, por no querer oír la voz de Dios, por no querer abrir nuestros ojos espirituales, por no querer hacer la voluntad de Dios, o que nos corrijan en bien para caminar en rectitud y en santidad. Yo sé que a alguien le está hablando el Señor en esta hora. 10 veces me tentaron. Tentar a Dios significa probar y experimentar a Dios, y probar si Él es en verdad Dios, si en verdad tiene poder o Él es verdadero. Imagínense, si levantas a ese paralítico, entonces de verdad voy a creer que eres Dios. Dios no necesita levantar un paralítico. Dios no necesita sanar una enfermedad para demostrar que Él es Dios, porque Dios es Dios y no necesita demostrarte nada. Si de verdad soy tu hijo, sáname, libértame, sácame de este agujero. Él no te tiene que demostrar nada. Él no tiene que demostrarte si Él es Dios o no es Dios. Él es Dios. Porque te sane o porque no te sane, Él siempre seguirá siendo Dios. Y lo que tú tienes que entender es que te guste o no te guste, ya hay un camino, ya hay un plan trazado desde la eternidad que tienes que pasarlo, te guste o no te guste, porque hay una meta, hay algo definido, hay un final que Dios ya tiene establecido en esta vida. Porque nosotros no venimos a vacacionar. Tú no viniste acá de vacacionista, no, tú viniste a cumplir un plan, un propósito, algo que desde la eternidad fue determinado por Dios. Entonces ya hay un camino establecido por Él. Y sea como este sea, lo tienes que pasar, lo tengo que pasar. Pero al final tenemos la promesa de Él, que no lo haremos solo. Que no lo haremos solo. Y muchas veces nos pasa lo que le pasó a Israel. Ahí mismo en el versículo 39. ¿No? Después de que Moisés le dijo todo esto, que iban a ser castigados y que por cada día que los espías andaban explorando la tierra, dijo: por cuanto no creyeron, entonces por cada día será un año que darán vueltas en el desierto y morirán.
y solo sus hijos crecerán y ellos tomarán la tierra. Entonces mire qué pasó al otro día, verso 39. Moisés, dice, comunicó todo esto a todos los hijos de Israel y ellos se entristecieron mucho. Entonces madrugaron y subieron a la cumbre del monte, pues decían: hemos pecado, así que estamos dispuestos a ir al lugar cual nos ha hablado el Señor. Mire, agarraron valor. Dice que se arrepintieron, madrugaron y se fueron al monte y dijeron: Señor, perdónanos, hemos pecado, pero ¿sabes qué? Hoy tenemos valor y estamos dispuestos a ir a tomar lo que tú nos has prometido. Pero ya era tarde. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el verso 41. Pero Moisés les dijo, porque ellos dijeron que estaban dispuestos a ir al lugar el cual nos ha hablado el Señor. O sea, ir a pasar a traerla, a ir a la tierra, a tomarla, a poseerla. Pero entonces Moisés le dijo, 41, ¿por qué quebrantan el mandamiento del Señor? Esto tampoco les saldrá bien. Esto es tremendo. Esto tampoco les saldrá bien. No suban para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor no está en medio de ustedes. Mire, aunque se habían arrepentido, pero ya habían ocasionado el daño y Dios ya había emitido juicio. Yo me recuerdo que entre más murmuraba, más me quejaba, más largo y más duro sentía el proceso. Y pasaron muchos años y yo lloraba y no entendía. Me arrepentí muchas veces. Después que le había dicho que ya no creía en él, que mejor me matara. Así llegué a un momento que decía: mejor mátame, si no te sirvo, mejor mátame. Todo el mundo, nadie me va a llorar. Muerto el perro, se acabó la rabia. Así le decía. Venía y decía: Señor, perdóname, no quise decir eso, Señor, mira, verdad, me arrepiento. Y lloraba y derramaba mi alma. Pero eso había alargado mi proceso. Y aunque su presencia estaba ahí, su Espíritu Santo estaba conmigo, pero su presencia se había alejado de mí. ¿Sabe por qué? Porque lo había contristado. Mis murmuraciones y mis quejas habían contristado la presencia de Dios. Y entonces fue necesario que yo me alejara, mejor dicho, que la presencia de Dios se alejara de mí, para que entonces yo aprendiera la lección y dejara de murmurar y dejara de quejarme. Entonces dice que aquí se arrepintieron, fueron al otro día al monte, y dice que clamaron y pidieron perdón, y etcétera, etcétera. Y entonces dice: no, vamos a agarrar valor y vamos a conquistar lo que el Padre dijo. Pero entonces Moisés lo para y dice: no, ¿hasta cuándo van a desobedecer? Si Dios ya decretó juicio, Dios ya dijo que tenemos que permanecer 40 años en el desierto, y de ahí no hay vuelta de hoja. Si ustedes van, lo van a hacer sin Dios. Y mire lo que dice: no suban para que no sean derrotados delante de sus enemigos, porque el Señor, dice, no está en medio de ustedes. La murmuración, la crítica, la queja hace que el Señor se aparte de nosotros. Su presencia se aparte de nosotros. Aunque queda su Espíritu Santo ahí, solamente para convencernos, solamente para que venga la convicción de pecado en nosotros y nos haga reaccionar, pero su presencia se aleja de nosotros. No suban. Entonces dice el verso 43: los amalecitas y los cananeos, dice, están ahí delante de ustedes, y ustedes morirán a filo de espada por haberse negado a seguir al Señor. Por haber negado al Señor. Por eso el Señor no está con ustedes.
Cuando tú murmuras, cuando tú criticas mucho, cuando tú te quejas por todo, estás negando a Dios. Y entonces su presencia se separa de nosotros. Aunque su Espíritu Santo esté ahí, pero su presencia se aleja de nosotros. Y Moisés se lo dice aquí al pueblo: aunque ustedes suban contra los cananeos, aunque ustedes suban contra los amalecitas, dice, no vayan. ¿Por qué? Porque el Señor no está con ustedes. Verso 44: y aunque ellos se obstinaron, o sea, estaban endurecidos en su corazón. Obstinación quiere decir que media vez se le metió una idea, nadie se lo saca de esa idea. Si eso es negro, ellos dicen que es negro aunque sea blanco. Eso es negro, negro aunque sea blanco. Dice que ellos se obstinaron, se endurecieron en su corazón y nadie los hizo regresar atrás de esa idea. Entonces dice, aunque ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, dice, el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Entonces bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron y los persiguieron hasta Jormá. ¿Y sabe qué pasó? Los mataron. Los mataron. El que tenga oídos para oír, que escuche. El Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo ahora mismo te va a convencer por medio de la palabra que acabas de escuchar, para que hoy te arrepientas de la queja, de la murmuración, de juzgar a otros, de criticar a otros, de buscar pretextos, cuando el único culpable somos nosotros mismos. ¿Y sabes por qué somos culpables nosotros mismos? Porque nadie puede negar de la grandeza de Dios. Nadie puede negar de las maravillas del Señor te ha hecho ver. Nadie puede negar de todo el poder que Dios ha emanado en nosotros y hemos visto en la gloria de Dios descender de una y otra manera. No podemos negar eso. Pero cuando nosotros murmuramos, nos quejamos, lo estamos negando a Él. Ponemos en tela de juicio, en tela de duda de que Él pueda hacer lo que nosotros necesitamos. Cuando aquel hombre lleva a su hijo paralítico endemoniado a los discípulos y ellos no lo pudieron sacar, viene el maestro y le dice: Señor, trajimos a los discípulos, pero a los discípulos a mi hijo, y ellos no pudieron hacer nada, poder sanar o liberar a mi hijo. Y Jesús se enojó porque dijo: uy, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, bola de incrédulos? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos, generación incrédula? Y así estamos nosotros. ¿Hasta cuándo nos ha de soportar Dios nuestras incredulidades, aún viendo? Y le dice al hombre: dime el cuadro clínico de tu hijo. Desde nacimiento lo atormenta un demonio. Y le explica todo. Pero Señor, le dice el hombre, el padre de familia, le dice: pero Señor, le dice, si tú pudieras sanarlo, liberarlo, te lo voy a agradecer. Y viene Jesús y, imagino yo, en una cara seria le dice: ¿cómo me preguntas que si yo puedo? ¿Ah? Porque es una pregunta. ¿Cómo me preguntas si yo puedo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué me viniste a buscar? Fue porque has visto que los enfermos sanan, que los demonios huyen y son liberados de los cuerpos, porque le viste y oíste que le di de comer al montón de gente. ¿Cómo te atreves a preguntarme que si puedo? ¿No se te ha enseñado de que todo es posible al que cree? Entonces dice que el hombre dio un grito: ¡ay, Señor, perdóname! Sí creo, pero aún, Señor,
ayúdame en mi incredulidad. Y creo que esa debería ser nuestra oración en esta hora, independientemente de los que han escrito y los que mandaron petición. No voy a ver ninguna de las peticiones. ¿Sabes por qué? Tengo 10 minutos. Pero en esos 10 minutos, tú tienes que volver en sí, ahora mismo. El Espíritu de Dios va a empezar a caminar y a correr aquí por este medio. Va a llegar ahora. Por las plataformas, ahí donde tú estás. No voy a ver ninguna de las peticiones. No por mala onda, porque no quiero. No. Porque si tú has visto maravillas de Dios, porque si tú has escuchado de las maravillas y los prodigios del Señor, entonces hoy tienes que arrepentirte. Si has dudado, si has puesto en tela de juicio el poder de tu Padre Celestial, y empezar a creer que Él tiene poder para poder solucionarte el problema que tú tienes. Vas a empezar a creer en este momentito, no por mi oración, sino por tu fe, de que el Señor te va a sanar y te va a levantar de esa cama. Te va a quitar ese dolor, va a reprender el cáncer en tu cuerpo, va a quitar esa ceguera en tu hija, va a quitar esa pudrición en la pierna de tu marido, esa gangrena. Va a ser, Dios tiene ahorita el poder. ¿Para qué? Para quitar esos fibromas de esa vejiga, de esa matriz, a sanar esos ovarios ahora mismo. Que todo lo que estaba estéril en tu vida ahora mismo va a recobrar vida en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Ahora que todo lo que no te da libertad, ahora el Señor tiene poder para libertarte. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora es tiempo de creerle. Ahora es tiempo de creerle. Hoy es el tiempo que tú te tienes que levantar. No voy a orar por ninguna petición. Hoy te tienes que levantar a creerle al Dios Todopoderoso. Hoy tienes que levantar a creerte que Dios tiene poder para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque sí, ese mismo Dios tuvo poder para levantar a Jesús de los muertos. Ese mismo Dios tiene poder para usar a Jesucristo para levantar a Lázaro después de 4 días de muerto. Ahí en esa tumba ya hay día. Él tiene poder para levantarte de la situación en la que estás viviendo hoy. Él tiene poder para resucitar tus finanzas. Él tiene poder para resucitar todo lo muerto en tu vida. Él tiene poder para restaurar tu matrimonio. Él tiene poder para restaurar a tus hijos. Él tiene poder para restaurar tu vida. Él tiene poder para hacer lo imposible. Para ti, para Él no hay nada imposible. Yo que tú me estuviera volviendo loco. Yo me levanto ya ahí y cierro mis ojos, levanto mis manos y le digo: Padre, aquí estoy. Aquí estoy. No sé si hay música de fondo. Este es el momento de creer a Dios. Este es el momento de volver tu corazón al Señor. Este es el momento en venir y arrepentirte de todas las murmuraciones que has hecho. Este es el momento de venir y renunciar a la queja. Este es el momento de venir y levantarte en el nombre de Jesús y reconocer que aquel que te dio la vida, aquel que te ha dado una palabra, tiene poder suficiente para darte lo que tú necesitas. Yo solo voy a adorar a Dios. Yo solo voy a adorar a Dios. Ramahata Sheramash Kendoro Bro Shekatarabaisi. Ekenda Ramahande Rebro Sheketerebra Sakadaramaisia. En 5 minutos pueden pasar cosas. Los que están en las plataformas ahora mismo levanten sus manos, acérquense a Dios, vuélvanse a Dios de todo su corazón. Los que están viendo ahora a través de ese canal, de esa pantalla de televisión, ahora mismo es el momento de levantar sus manos y volver su corazón al Padre y decirle: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Cuántas veces me he quejado? ¿Cuántas veces he murmurado? ¿Cuántas veces he sido incrédulo a lo que tú puedes hacer en mi vida?
He buscado muletas. He buscado toda mi vida, he buscado de muletas, Señor, para que oren por mí, para que me lleven en oración cuando yo tengo la solución en mi mano. ¿Y cuál es? Es creer solamente en el mismo Dios que me dio la vida, que el mismo Dios que me salva, el mismo Dios que resucitó a sus hijos, a su hijo de la muerte, el mismo Dios que levantó a Lázaro después de 4 días, el mismo Dios que hizo ver a los ciegos, el mismo Dios que hizo saltar a los cojos, el mismo Dios que hizo oír a los sordos. Ese mismo Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, será por los siglos de los siglos. Y es mi Padre, es mi Padre, y está conmigo, y ahora mismo aquí está. Solo está esperando que tú le creas. Ahora los enfermos empiezan a sanar. Ahora los enfermos empiezan a sanar. Pero no por mi oración, no, por tu fe. Por tu fe en el Hijo de Dios. Por tu fe en el Dios Todopoderoso. Por la fe que en el Espíritu Santo está ahora en tu vida. Ahí en tu habitación, en tu oficina, en tu cuarto, ahí por medio del teléfono. Ahí donde tú estés ahora, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Ramahandere broche kendere maisi. Ekera bahata shera broche kendoro mahata shera bra. Irimahandero broche katara braise. Ekera baba shora maisia. Si el Señor fue capaz de quitar, de sanar de esas convulsiones a tu hijo, mujer, ¿cómo no va a volver el corazón de tu esposo a ti? ¿Cómo no le va a abrir unas puertas de trabajo a tu hijo? Porque ¿qué hay imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para el que le cree. Tu milagro tú lo tienes ahora en tu mano. Tu milagro ahora está fluyendo en tu vida. Los que se han quejado porque no tienen trabajo y otros sí, créele ahora al Señor. Vuélvete de todo tu corazón y ahora mismo el Señor te va a empezar a abrir una puerta de trabajo. Te va a enviar la provisión que necesitas. Esos papeles que estás esperando que te aprueben, hoy mismo se aprueban en el nombre de Jesús. Hoy se sana totalmente el cáncer en tu seno, mujer. Hay un varón con una enfermedad en su próstata. Hoy el Señor te sana esa enfermedad en tu próstata en el nombre de Jesús. Los huesos ahora sanan. Los huesos ahora sanan. Esos dolores de huesos ahora, extremidades ahora sanan en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Esos problemas respiratorios ahora mismo, el Señor pone su mano de poder en tus pulmones. Ahora eres sano, tus pulmones son libres en el nombre de Jesús. Dios te liberta del vicio. Dios acaba con el alcoholismo en tu vida, con la drogadicción ahora mismo en tu vida. Ahora en el nombre de Jesús, porque mi Dios tiene poder para venir y romper esas cadenas, esas ataduras de alcoholismo, de vicio en tu vida. Ahora en el nombre de Jesús. Vuélvete a Él. Volvámonos a Él de todo nuestro corazón. Hay muchos que en la queja han hecho que la presencia de Dios se aleje de su vida, y por eso se han alargado los procesos. Si se fue tu marido, ya no te quejes más, ya no llores. Dale gracias a Dios y bendícelo, porque entonces si va a hacer la voluntad de Dios, si tú le das gracias al Señor, entonces vas a ver si te lo va a devolver o no, si fue bueno o no. Pero ya no llores más. Ya no llores más por la situación que estás pasando. Levántate hoy en adoración al Señor. Levántate hoy a acercarse a su presencia. Ya no luches más con tus propias fuerzas. No luches más con tus propias fuerzas.
Acércate a Él. Abraza su presencia. Adóralo. Bendícelo. Exáltalo en gran manera. Porque entonces, aunque no te saque del desierto, Él estará contigo. Y es mejor estar en un desierto con Dios y su presencia que estar en medio del desierto sin Él y sin nadie a la par tuya. Todo aquel que tienta a Dios tiene la naturaleza de su padre el diablo. Cuando Jesús estaba en el desierto, le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. Si eres hijo de Dios. Cuando nos murmuramos y criticamos, cuando nos quejamos, es como que la naturaleza del enemigo se nos metiera y entonces tentamos a Dios por todo. Terminemos con eso hoy. Y aún con nuestra incredulidad, digámosle: Señor, yo creo, pero ayúdame aún a mi incredulidad a creerte. Cuando aquel hombre gritó y le dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, en ese momento Jesús le ordenó al demonio que saliera del niño. Y el niño fue sano y fue libre. Y muchos creyeron. Muchos creyeron y siguieron a Jesús. Lo mismo puede pasar hoy contigo. Si crees, tu situación va a cambiar y va a afectar a todos a tu alrededor. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que se comunicaron. Bendigo a todos los que pidieron oración. Bendigo a todos, Señor, los del grupo. Bendigo a todos los que en las plataformas se conectaron, Señor. Creo, Señor, que yo no necesité orar hoy, sino que cada uno hoy tomó fe para creer que Dios es poderoso para poder obrar en el milagro y en toda situación que necesitas en tu vida. Te bendigo con todo mi corazón. Te doy gracias por haber seguido esta transmisión, esta hora, esta noche, esta semana. Y hasta donde tú te encuentres, aquí en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestra nación, a las naciones del mundo, te bendigo con todo mi corazón. Y es tiempo de ya no quejarnos más, sino que es tiempo de acercarnos al Padre y que su presencia nos abrace, y entonces veramos la gloria del Eterno. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos miramos la próxima semana en el nombre de Jesús, en este espacio: palabra, oración y milagros. Amén. Gran telemaratón del canal Dios TV Palín. No te lo pierdas este próximo domingo. Transmisión en vivo desde las